Bueno, trabajo práctico número 9. Llegamos al último trabajo práctico para el primer parcial. En este práctico seguimos avanzando sobre el tema de máquinas termodinámicas, que es lo que ya venimos viendo desde el trabajo práctico número 7. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar, el tema es exactamente el mismo, pero vamos a combinar de alguna forma o visualizarlo de otra manera. Que tiene que ver con los ciclos, con algunos de los ciclos termodinámicos que ustedes ya han visto. Los problemas que vemos en este práctico son también de estilo parcial, en el sentido que combinan distintos conceptos que hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? Bien, son simplemente dos problemas en este práctico, pero que tienen un conjunto de conceptos cada uno de ellos. Así que arranquemos con el primer problema. Y la idea es que vayamos resolviéndolo juntos, en la medida de lo posible. Bueno, acá tienen el problema número 1, que dice: 10 moles de un gas cuyo comportamiento es ideal, describe de manera reversible las siguientes etapas. Y ahí tenemos, de la etapa 1 a 2, una compresión adiabática; de la etapa 2 a 3, un calentamiento isobárico; de la etapa 3 a 4, una expansión isotérmica; y de la etapa 4 a 1, un enfriamiento isobárico. Bien. Nos pide que, a partir de los valores que se dan en la tabla, que ustedes ven ahí, completar los valores que faltan, ¿sí? Tenemos una tabla de los 4 puntos y las condiciones de cada uno de esos puntos: la presión, la temperatura y el volumen. Bien. Tenemos ahí 4 datos, 2 valores de presión para los puntos 1 y 2, y 2 valores de temperatura para los puntos 1 y 3. Tenemos que completar los restantes. Después nos pide que armemos, que representemos el ciclo, ¿sí?, en un diagrama presión-volumen. Que eso va a ser en base a los datos que obtengamos en la tabla. Y finalmente nos pide calcular el rendimiento termodinámico del ciclo. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un ciclo cerrado. ¿Bien? Un ciclo cerrado que parte de un punto 1 y mediante distintas etapas de distintas transformaciones termodinámicas en cada una de esas etapas, el ciclo avanza y retorna nuevamente al punto inicial, ¿sí? Un ciclo cerrado. En cada una de esas etapas, que son las que tenemos acá, vamos a tener interacciones, ¿sí? Vamos a tener intercambios de energía entre el fluido de trabajo del ciclo y su entorno, en cada una de esas etapas. No necesariamente los intercambios en cada etapa van a ser los mismos, de hecho van a ser distintos. Lo que nosotros tenemos que hacer en este problema es, por un lado, identificar esas interacciones; eso nos va a permitir calcular lo que nos pide el problema, pero por otro lado, relacionar los datos disponibles con la información que ya conocemos del comportamiento, en este caso de un gas ideal, en cada una de esas etapas. Porque el problema nos dice qué característica tiene cada etapa, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? En el trabajo práctico número 6, hemos visto las distintas transformaciones termodinámicas. Bien, y hemos visto en cada una de ellas cómo se determinan las interacciones energéticas en términos de trabajo y en términos de calor. Y también hemos visto cómo se determinan los cambios entrópicos en cada una de esas etapas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto las distintas transformaciones termodinámicas. Bueno, de esas acá tenemos 4. Por un lado tenemos
una transformación adiabática. ¿Qué característica tiene la transformación adiabática? Pregunto. Temperatura constante. No, la transformación adiabática no es a temperatura constante. ¿Qué se mantiene constante o qué característica? ¿Cuál ¿No sería la que tiene? intercambia calor? Correcto. En la transformación adiabática no hay intercambio de calor. Bien. ¿Y qué más podemos decir de la transformación adiabática, además de que no intercambia calor? Que si bien no nos va a ser exactamente útil en este problema, pero no está de más recordarlo. La temperatura no cambia. No, dijimos que en una transformación adiabática no es necesario que la temperatura sea constante. De hecho, va a cambiar. ¿El trabajo es función de estado? No. El trabajo no es una función de estado. No hay que confundir, ahí Federico, tal vez interpreto a qué te referís con que el trabajo es una función de estado, pero no hay que confundir los conceptos. El trabajo no es una función de estado, más allá que el valor del trabajo coincida con el cambio de la energía interna. Me parece que por ahí viene la confusión, Federico. Aclárame si es así. Darío dice, la entropía es constante. Bien, el cambio de entropía en una transformación adiabática es cero. ¿Sí? Y eso porque no hay intercambio de calor, justamente. Bueno, esas son las características de la compresión, en este caso es una compresión adiabática. ¿Y se acuerdan por qué función estaba regida la transformación adiabática? ¿Qué ecuación nos describía el cambio de una transformación adiabática? Puede ser ¿Cuál P por era? B a la gamma, ¿Y eso? y gamma sería un cuarto porque es una diabática y un gas ideal. No es un cuarto gamma. Gamma es Perdón, 1,4. 1,4. Que lo tenemos como dato en el problema. Si se fijan, en los datos está el valor de la constante, de universal de los gases, y de gamma, ¿sí? Pero, volví a repetir la ecuación, por favor. ¿A Darío habló? No sé quién fue. Sí, profe. P por B elevado a la 1,4. A la gamma, bien. ¿Y qué más? Igual a una Bueno, esa constante. Igual a una constante, ¿sí? Presión por volumen a la constante de la diabática, el gamma le llamamos constante de la diabática, ¿se acuerdan? Igual a constante. Ahí se completa la ecuación, ¿sí? Es decir, que ese valor es una constante. Sea en el punto de la curva que yo analice, el producto de P por B elevado a la gamma me va a dar siempre un mismo valor. Eso implica que en un punto de la diabática, si yo calculo el valor de P por B a la gamma en un determinado punto, ese valor va a ser lo mismo que si yo voy a otro punto de la curva diabática y hago el producto de P por B a la gamma, siempre me va a dar un valor constante y va a ser el mismo en la misma curva de la diabática, ¿sí? Eso a mí me permite relacionar distintos puntos en función de la ecuación. Bueno, la otra etapa, calentamiento. A ver, voy hacia una cosa más, de la diabática. En un diagrama PV, que es el que nosotros tenemos que analizar, ¿sí? En un diagrama PV, ¿cómo sería una curva adiabática? Si yo tengo un diagrama presión-volumen, ¿cómo sería la diabática? ¿Quién se anima
a intentar representar una diabática. Supongamos que acá tenemos un diagrama presión, volumen. Alguien que me diga cómo sería la curva de una diabática. Decreciente. Ok, algo Era una más de hipérbola, información. Bien. Entonces, podríamos dibujar, ustedes corríjanme, pero genérica, ¿no? Una diabática genérica. Una cosa, yo la voy a hacer más o menos así. ¿Está bien? ¿Puede ser? La curva de una diabática genérica, ¿sí? ¿Le suena razonable? Sí, profe. Bueno, ok. Es importante que ustedes vayan ya identificando este tipo de cosas, ¿sí? Que vean, bueno, esta es una, sea la etapa que fuere, sea la transformación que fuere, que traten ya de ir imaginando cómo sería su representación en un diagrama. En un diagrama de presión por volumen, la diabática es relativamente fácil de ver porque tenemos la ecuación, ¿sí? P por V a la constante, entonces es una función que es presión igual a constante sobre volumen a la gama. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí uno puede imaginarse más o menos cómo sería la curva, a partir del análisis de una función, ¿sí? En este caso. Ok, después tenemos en la segunda etapa un calentamiento isobárico, que es lo que se mantiene constante entonces. La presión. Bien, la presión, ¿sí? Es decir, que es una isobara. Tratemos de ir armando de forma genérica, tratemos de ir armando de forma genérica el diagrama. Bien, a ver, yo dibujé acá una diabática. ¿Cuál es el punto 1 de la diabática? ¿Cómo vendría a ser el proceso? Yo tengo dos puntos acá, un punto inicial y un punto final. ¿Cuál sería el punto inicial de la diabática? El de más abajo. ¿Este de acá? ¿Y por qué? Porque en la tabla dice que es 2 y el punto 1 sería 2 y el punto 2 sería 5. Ok, y además, si no miro la tabla, ¿cómo me doy cuenta de que este debería ser el punto inicial? Porque es una compresión, profe. Y entonces, Va comprimiendo y haciendo más presión. la presión va aumentando, ¿correcto? Entonces esto tendría que ir en este sentido del punto 1 al punto 2, ¿sí? Aumentando la presión de esta forma, ¿ok? Bien. Y ahora, del punto 2 arranca un calentamiento isobárico. ¿Cómo tendría que ser entonces esa etapa? Es una recta horizontal. Bien, que parte del punto 2 y llegará hasta un determinado punto, que así La presión de forma constante. cualitativa no vamos a poder saber a dónde termina, pero uno podría hacer una cosa por el estilo, ¿sí? Yo voy a... acuérdense que esto lo estamos haciendo de forma genérica, ¿sí? No necesariamente va a coincidir después con la forma real que va a tener el gráfico. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Supongamos que llega hasta por acá, no sé, una cosa así. Punto 3. ¿Qué tenemos después? Una expansión isotérmica. ¿Cómo va a ser la curva? Ahora sí, en esta transformación, ¿qué es lo que se mantiene constante? En La la expansión. temperatura.
En la expansión isotérmica se mantiene constante la temperatura, es un proceso isotérmico, ¿sí? ¿Y cómo será la curva de una isoterma en un diagrama PV? Puede ser similar a la diabática. Correcto. ¿Y cuál va a ser la diferencia con la diabática? Tiene una curva parecida, está bien, pero no son iguales, ¿o sí? No, profe. ¿Cuál es la diferencia? Tiene menos pendiente. Bien, ¿por qué? ¿Cuál sería la ecuación de la isoterma? P por B igual a una constante. Correcto. P por B igual a una constante, ¿sí? A diferencia de la diabática, que es P por B a la gamma igual a una constante. Y como gamma es mayor que 1, por lo tanto, la pendiente de la diabática es mayor a la pendiente de la isoterma, porque en el caso de la isoterma, el exponente, ¿cuánto sería? 1. El exponente de B, del volumen, ¿sí? En el caso de la diabática, el exponente es 1.4. Con lo cual, va a ser una curva similar, pero de menor pendiente, ¿ok? Entonces, bueno, tratemos de hacer una un poquito más, bueno, algo así. No salió muy bonita la curva, pero bueno, entienden la idea. Bueno, punto 4, y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Un enfriamiento isobárico, es decir, nuevamente un proceso a presión constante, ¿sí? Y en este caso es un enfriamiento, y el ciclo se tiene que cerrar. Bien, es decir, vuelvo al punto 1. Tengo un ciclo. Tengo un ciclo cerrado, representado cualitativamente por ahora, en un diagrama presión-volumen. ¿Sí? Bien. Más o menos, el diagrama que tenemos que obtener tendría que tener una forma parecida a la que estamos planteando. ¿Ok? ¿Se entiende esta descripción cualitativa de las distintas etapas? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a calcular los valores que faltan, ¿sí? De la tabla. Vamos a analizar los valores que tenemos. ¿Qué tenemos? Del punto 1 tenemos la presión, 2 atmósferas, y tenemos la temperatura. Bueno, ¿qué podemos calcular entonces? Volumen. Correcto. ¿Cómo? Con la ecuación de los gases ideales. Bien, porque era un gas ideal, ¿sí? El problema nos decía que era un gas ideal, entonces puedo utilizar la ecuación del gas ideal para calcular el volumen. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué otro dato nos daba el problema? ¿Se acuerdan al principio? La constante de los gases. También, y además, ¿qué otra información? El número de moles. Correcto, el número de moles, con lo cual nosotros vamos a poder calcular el volumen total, ¿sí? El volumen total, digamos, en base al número total de moles que tenemos. Bueno, ecuación de los gases ideales aplicada al punto 1. P por B igual a nRT. Tanto la presión como la temperatura son datos, número de moles también, la constante también, y a partir de acá podemos calcular el volumen. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto les da el volumen? ¿123 puede ser, profe? 123 litros. Bien. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros ya podemos ir
completando nuestra tabla con el valor de volumen 123 litros para el punto 1. Bien, y ahora, ¿cómo seguimos? Ya tenemos un dato, es decir, el punto 1 ya lo tenemos completamente caracterizado, ¿sí? Ya sabemos su presión, su temperatura y su volumen. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Del punto 2 conocemos por ahora solamente la presión, que son los 5 bar. ¿Qué podemos hacer? Usar la ecuación, profe, para conocer otro dato. Ajá, ¿cuál ecuación? P por B a la gamma igual constante. Correcto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo la vamos a usar esa ecuación? ¿Cómo la usamos? Esa ecuación, ¿qué puntos nos une? La ecuación de El la punto 1 y diabática. el 2. Correcto. Es decir, yo la ecuación de la diabática la puedo aplicar en el punto 1 y también la puedo aplicar en el punto 2. Obviamente en todos sus puntos intermedios también la podré aplicar, pero no me interesan. Me interesa saber el punto 1 y el punto 2. Entonces, yo puedo utilizar la ecuación de la diabática, aplicarla para el punto 1, ¿sí? Que conozco toda la información del punto 1, conozco la presión, conozco el volumen y conozco gamma. Y esa misma ecuación va a ser igual a la ecuación correspondiente también, pero para el punto 2. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, esa ecuación de la diabática se va a poder aplicar en cualquiera de los puntos de la diabática que yo elija. ¿Mm? Por lo tanto, a partir de esta ecuación, ¿qué es lo que podríamos despejar entonces? El volumen 2. Correcto. Calcúlenlo a ver cuánto les da el volumen 2. ¿Algún resultado? A ver. 63,9, dice Cristian. Bien, entonces, bueno, hay que despejar el volumen 2 de esta ecuación y a partir de ahí calcular, ¿sí? Entonces el valor es 63,9, correspondiente al punto 2, el volumen del punto 2. Ahí está. Bueno, y ahora ya tenemos el volumen. ¿Qué podemos hacer para el punto 2? Tenemos la Calcular la presión. temperatura, profe. Correcto. Mediante la ecuación de gas ideal. Ya tenemos dos puntos, tenemos la presión y el volumen. Entonces ahora podemos aplicar la ecuación del gas ideal al punto 2, bien, solo al punto 2, y a partir de acá despejar la temperatura.
Y la temperatura les va a dar 389,7 Kelvin. 389,7. Bien. Bueno, ya tenemos el punto 2 también completo. ¿Cómo podemos seguir? Tenemos el punto 1 completo, el punto 2 completo también. ¿Qué podemos hacer ahora? De 2 a 3 es isobárico, por lo tanto, la presión del ¿Tiene la punto misma 3, presión? correcto, La presión la de la misma presión, exactamente. Entonces, ahí ya de alguna forma tengo un dato adicional, ¿no? Para el punto 3, entonces, la presión 2 es igual a la presión 3, por lo tanto es 5 atmósferas, ¿sí? Entonces, directamente acá, 5. Y como ahora ya tengo dos datos, puedo calcular el volumen, ¿eh? Simplemente utilizando la ecuación del gas ideal aplicada al punto 3. ¿Sí? Despejamos el volumen y calculamos el volumen. Nos da 131,2 litros. Bien. Bueno, ya tenemos el punto 3. ¿Cómo seguimos? Nos queda solamente el punto 4, del cual hasta ahora no tenemos ningún dato en la tabla. Esa misma temperatura, profe, porque es isotérmica. Ajá. Bien, de 3 a 4, ¿sí? La etapa 3-4 es un proceso isotérmico, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura es constante. Entonces, si en 3 tengo 800, en 4 también tengo 800 Kelvin. ¿Qué más? Cristian dice que la presión de 4 es igual a 2 atmósferas, ¿sí? Porque si consideramos que en la etapa 4-1, es decir, donde cerramos el ciclo, es un enfriamiento isobárico, es decir, que la presión del punto 1 es igual a la presión del punto 4 también. Por lo tanto, este valor es 2. ¿Sí? Y a partir de acá, ¿sí? Tenemos la temperatura, tenemos la presión, y lo que nos queda es calcular el volumen, que nuevamente, mediante la ecuación de gas ideal, vamos a poder calcular el volumen, que es el último punto que nos falta, ¿sí? El volumen del punto 4, que en este caso nos está dando 328 litros. 328 litros. Bien. Entonces ya de esta forma vieron cómo fuimos haciendo, por un lado, mediante el conocimiento de qué es un gas ideal, aplicando la ecuación de gas ideal en donde se puede, pero por otro lado, relacionando el tipo de proceso que se va dando en cada etapa y la interconexión entre una etapa y otra. ¿Sí? De esa forma podemos ir completando la tabla. Bueno, ahora el problema nos decía, además de completar la tabla, dibujarlo, graficarlo, ¿sí? Representar este proceso o estos procesos, este ciclo, en un diagrama presión-volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir en los distintos puntos, graficar la presión y el volumen, ¿sí? Para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3 y para el punto 4, y nos tendría que dar algo parecido a lo que habíamos graficado anteriormente. Yo acá les muestro cómo queda, ¿sí? el diagrama. Fíjense, ahí está el punto 1, con 123 litros y 2 atmósferas. El punto 2, que tiene 63,9 litros y 5 atmósferas. El punto 3, con 5 atmósferas y 131 litros. Y el punto 4, finalmente, con 389,
328, el punto 4, 328 y 2 atmósferas de presión. ¿Sí? Y fíjense que la forma claramente de la diabática, bueno, acá no tenemos puntos intermedios para dibujar la diabática, pero si comparamos las pendientes de la diabática y la isoterma, se ve claramente la diferencia, ¿no? Y después las curvas isobáricas, ¿bien? Una en un sentido y la otra en el otro sentido. Bueno, acá tenemos el ciclo termodinámico. Este ciclo es un ciclo característico, ustedes han visto ya ciclos, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los ciclos? Los que han visto ustedes, ¿qué utilidad tienen los ciclos que ya han visto en la teoría? El ciclo explica el funcionamiento de la máquina estanque. Ajá. Bien. ¿Qué más? Y muestra las condiciones de cada punto del proceso, cada punto del ciclo. ¿Y cuál es la finalidad de un ciclo? Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Explicar el flujo termodinámico. Me fui a caer. Para saber la eficiencia que puedo obtener, dice acá Darío. En la vida real, ¿para qué sirve un ciclo? Todavía no me respondieron, ¿eh? ¿Para qué sirve en la vida real un ciclo? ¿Dónde se lo utiliza? ¿Para qué? El ciclo marca lo ideal del ciclo termodinámico. Es decir, que si yo tengo un ciclo, ¿ese es el estado ideal o es el caso ideal? Acá dice Abel, producir calor, energía o enfriar. ¿Para qué utilizo yo un ciclo? ¿Para qué se utiliza en la vida real? Para obtener trabajo, Marcos. Sí, esa es una respuesta. Los ciclos se pueden utilizar, se utilizan, de hecho, en la mayoría de los casos diría, pero no en todos, para obtener trabajo. ¿Sí? Para obtener trabajo. La respuesta que dio Abel anteriormente ahí en la parte de energía, simplemente cambiando por trabajo, se completa de alguna forma la respuesta a la pregunta, porque en el caso de los ciclos productores de fuerza, que se les suele llamar, en ese tipo de ciclos, en realidad lo que yo tengo ahí es una máquina una máquina térmica. ¿Sí? El puntito es en la representación que nosotros estamos manejando de las máquinas termodinámicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fuente caliente, la fuente fría, la fuente de trabajo reversible, y el punto es el medio, es el ciclo. Es la máquina termodinámica. Y el objetivo de eso es, en el caso de las máquinas térmicas, obtener trabajo. Y en el caso de la bomba de calor o del refrigerador, bueno, es ya sea o enfriar una de las fuentes o calentar la otra fuente. ¿Sí? Ese es el objetivo en última instancia del ciclo. Después yo puedo hacer análisis de eficiencia, yo después puedo compararlo con el caso ideal, pero esas cosas no son en sí el objetivo del ciclo. El objetivo del ciclo en una máquina térmica es producir trabajo. ¿Bien? Y busco un ciclo que me permita producir una determinada cantidad de trabajo, y bueno, en función del tipo de ciclo que yo tenga, en función de las etapas del ciclo, podré obtener una determinada cantidad de trabajo, una determinada eficiencia, en fin. ¿Sí? Y si tengo ciclos de refrigeración,
o bombas de calor, bueno, en esos ciclos yo les tendré que entregar trabajo y a partir de ahí voy a lograr o generar un flujo de calor, ¿sí?, de una fuente a otra. Bien. Pero ese es el concepto en sí de la utilidad, del fin del ciclo. ¿Qué ciclos conocen? ¿Qué ciclos han visto? Ahí me quisieron responder, pero no entendí. Rankine. Bien. ¿Qué otro ciclo? Carnot. ¿Qué otro ciclo? Otto. Diesel. ¿Vieron alguno más? ¿O solo está ahí? Esos son los principales normalmente, pero pregunto por ahí si les presentaron algún otro. Bien, diesel, ya está. Ajá, ok. Bien, todos estos ciclos, ¿qué tipo de máquina termodinámica vendrían a ser? De todos los ciclos que me mencionaron, ¿qué tipo de máquinas térmicas son? Máquinas termodinámicas, mejor dicho. Máquinas térmicas, profe. Correcto. Porque el objetivo es obtener trabajo. ¿Sí? En un ciclo Otto, que es el ciclo de un motor a combustión interna, ¿sí?, que es el caso de los nafteros, mi objetivo es obtener trabajo. En los cilindros del motor yo lo que tengo es un ciclo. Lo que ocurre en el cilindro, en el pistón y toda la parte interna de un motor es un ciclo. Una compresión, una expansión, un calentamiento, un enfriamiento. No es otra cosa que un ciclo termodinámico como este, cuyo objetivo es obtener trabajo. El ciclo diésel es muy parecido, nada más que es para los motores diésel, ¿sí? El ciclo de Rankine, ¿dónde se utiliza el ciclo de Rankine? Lo vimos en el práctico pasado, pero bueno, ustedes en la teoría lo han visto más en detalle. ¿En dónde es ampliamente utilizado el ciclo de Rankine? En las centrales, yo voy a ponerle el nombre apropiado, en las centrales termoeléctricas. ¿Sí? ¿Por qué en las centrales termoeléctricas? Porque son las que a partir de energía de combustión, digamos, obtienen trabajo. ¿Sí? Las centrales que están en Güemes, en Salta hay dos, que producen energía utilizando ciclos de Rankine. ¿Sí? Son las más comunes, son las que más hay distribuidas en todo el mundo. Eso no quita que también está el aporte de las otras tipos de centrales que también generan energía. Justamente hace unos días estuve por la zona de Cauchari y pude ver, no las había visto, no iba hace un tiempo por ahí, las dos estaciones fotovoltaicas, ¿sí?, que hay ahí. Esas no serían termoeléctricas, por supuesto, son estaciones fotovoltaicas, con la cantidad de paneles eléctricos instalados, ¿no? Hay una que está del lado de Jujuy, y muy cerquita otra que se terminó hace poco del lado de Salta. Impresionante la cantidad de paneles y todo lo que se ha hecho ahí, ¿no? Y que ya están operando. Bueno, entonces, vuelvo al ciclo de Rankine, se lo utiliza en las centrales termoeléctricas. Bueno, ustedes ya han visto todo el proceso del ciclo de Rankine, las distintas etapas, es muy importante que estudien los ciclos, que sobre todo para el examen final, eso no quita que en el parcial también pueda aparecer algún ciclo.
pero sí que comprendan bien las distintas etapas y cuáles son sus características de cada una de las etapas. Pero yo, fuera de todos estos que ustedes me han mencionado, del ciclo, diésel, del Otto, de todos, un ciclo básicamente tiene que cumplir con una sola característica: empezar en un punto y terminar en el mismo punto. Y no necesariamente tiene que seguir un proceso adiabático, isobárico, isotérmico, como el que tenemos acá. Puede ser cualquier tipo de proceso. Puede ser procesos politrópicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los procesos politrópicos? Que son aquellos que no encajan en ninguna de estas descripciones, o combinaciones de estos ciclos. Cualquier tipo de ciclo puede tener distintos tipos de transformaciones. No solamente un ciclo va a estar encajado en uno de estos que nosotros estamos viendo acá. Y el análisis se puede hacer por cada una de las etapas de la misma forma que lo vamos a hacer acá. Bueno, el problema nos pedía calcular la eficiencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular la eficiencia? ¿Qué tenemos que obtener primero para poder calcular la eficiencia? ¿Qué tenemos que obtener del ciclo para poder calcular la eficiencia? ¿Cuánto trabajo obtuvimos? Bien, por un lado, eso. Y además, La temperatura. solamente ¿El tengo calor todas las entregado? temperaturas. Correcto, el calor entregado. ¿Sí? Yo solamente con las temperaturas no voy a poder calcular la eficiencia del ciclo. ¿Solo en qué caso podría llegar a calcular la eficiencia del ciclo conociendo las temperaturas? Ahí Lo sí, máximo. a ver, un poquito más La precisa la... eficiencia. Sabiendo la final y la temperatura de la fuente fría y de la fuente caliente. Pero ¿en qué caso puedo yo calcular la eficiencia del ciclo? ¿Para qué tipo de ciclo? Solamente. Perdón, sí, Carnot. Correcto, ¿sí? Para el ciclo de Carnot, que es el ciclo ideal. Bien. El ciclo de Carnot es el que se da en un proceso, en un sistema, digamos, reversible. Bien. Solamente en ese caso yo podría utilizar las temperaturas para evaluar la eficiencia, pero en cualquier otro caso ya no. Bien. Pero entonces tengo que obtener el trabajo y el calor. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer para este ciclo? ¿Cómo vamos a obtener el trabajo y el calor? El calor entregado al ciclo, ¿no? No cualquier calor. Vamos etapa por etapa. En la compresión adiabática, como ustedes dijeron, es un proceso adiabático, por lo tanto no hay calor involucrado, ¿sí? Entonces el calor de esa etapa es 0. ¿Y el trabajo? ¿Cómo sería el trabajo en la compresión adiabática? ¿Se acuerdan? Lo habíamos Menos P calculado. diferencial de B. Correcto, lo vamos a calcular a partir del menos P diferencial de B y vamos a utilizar la ecuación de la adiabática, ¿sí? Para reemplazarlo en la presión, y a partir de ahí trabajar la ecuación, integrarla y obtener una ecuación de trabajo que lo habíamos hecho en uno de los prácticos anteriores. Yo simplemente acá les voy a mostrar la ecuación final que queda después de integrar la ecuación de menos P diferencial de B, ¿sí? Y como ven, queda en función de la constante de la adiabática, ¿sí? Para los puntos 1 y 2. Bien. De esta forma vamos a poder calcular el trabajo de la compresión adiabática. Calor es 0, así que no lo vamos a calcular. Pero ya tenemos de una etapa. Lo que tenemos que ir haciendo es el análisis del calor y del trabajo intercambiados en cada una de las etapas, ¿sí?
Bueno, la siguiente etapa, ¿cuál es? Bueno, ahí tienen el valor. Después ustedes lo verifican. ¿Sí? Lo calculan y lo verifican. Vamos al calentamiento isobárico. En el calentamiento isobárico voy a tener calor. ¿Cómo calculamos el calor en un calentamiento isobárico? ¿Se acuerdan? Proceso isobárico, ¿cómo calculamos el calor? Sí, NCP diferencial de T. Bien, así calculamos el calor en un proceso isobárico. Perdón. Bien, bueno, pero no tenemos el CP nosotros en este caso del gas, ni sabemos qué tipo de gas es. Lo que sí sabemos es que es gas ideal. ¿Se acuerdan de las relaciones que habíamos visto para gas ideal en términos de CP, en términos de CB, en términos de R, en términos de gamma? ¿Se acuerdan que vimos unas relaciones que se pueden utilizar para el caso de gas ideal, que combinan esas distintas variables, el CP, el calor específico, a presión constante, a volumen constante, la constante de la adiabática y la constante universal de los gases? Habían distintas relaciones que nos permitían unir unas con otras. En este caso, como no conocemos el valor de CP, pero lo que sí conozco es gamma, y lo que sí conozco también es la constante de los gases. Bien, y dijimos que esas relaciones las podemos utilizar solamente para el caso de los gases ideales. Entonces, a fines de poder calcular acá el calor, vamos a utilizar esas relaciones y para poder hacer conversiones y poder evaluar de alguna forma este valor de CP. ¿Sí? Una de las relaciones era que CP es igual a CB más R. Esto de nuevo se aplica para gases ideales solamente. Por lo tanto, yo puedo reemplazar acá CB más R. Pero había otra relación también. La otra relación es que gamma, la constante de la adiabática, es CP sobre CB. ¿Sí? Entonces, combinando estas dos, yo puedo expresar, si yo reemplazo acá el CB en función de gamma, ¿sí? Si yo acá, en esta ecuación, reemplazo el CB, ¿sí? En función de gamma y de CP, y después despejo CP, voy a obtener una ecuación de CP en función de gamma y de R. ¿Bien? Que la tienen acá. Entonces yo puedo reemplazar esto en la ecuación del diferencial de Q, y como tengo los valores de R y gamma, poder calcular el calor. ¿Bien? Ya lo expreso en forma integral. Me queda N, por todo este producto que tengo acá, esta relación, por el diferencial de las temperaturas, ¿sí? El delta de las temperaturas, entre el punto 3 y el punto 2. Yo estoy analizando la etapa 2-3. ¿Bien? Temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, calculamos ese valor de calor. Lo dejo expresado en estas unidades. Son las unidades que obtengo en función de las unidades que estoy utilizando, ¿sí? Atmósfera litro, fíjese que el valor del trabajo también lo dejé expresado en atmósfera litro. Uno podría convertir, si uno quisiera, en otras unidades. Atmósfera litro es una unidad de energía. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a ver la unidad de energía como atmósfera litro, pero si uno se pone a convertir esto y pasa la atmósfera a kilo por centímetro cuadrado y trabaja, tranquilamente puede llegar a obtener, a hacer la conversión entre esto y joule, por ejemplo, o entre esto y caloría. De hecho, les sugiero que lo hagan para que se ejerciten en el manejo de unidades. Pero mientras yo trabaje todas las interacciones de calor y trabajo con la misma unidad, no hay problema, porque después las puedo seguir utilizando porque soy coherente con las unidades que trabajo. ¿Sí? Bueno, ya está el calor. Ahora vamos al trabajo.
del calentamiento isobárico. Usamos la ecuación de W igual a menos P diferencial de B, como en este caso es un proceso isobárico, la presión es constante, por lo tanto me queda simplemente P delta de B. ¿Sí? Menos P, en este caso la presión 2, delta de B. Podría ser la presión 3 también, como es isobárico, es lo mismo. ¿Sí? Y acá tenemos el valor. ¿Bien? Fíjense que el delta de B va a ser el volumen final menos el volumen inicial. ¿Bien? Por eso es volumen 3 menos volumen 2. Y me da este valor de trabajo. ¿Bien? Bueno, ya tenemos el calor intercambiado en el proceso 2.3 y el trabajo intercambiado en el proceso 2.3. Vamos al siguiente proceso, que es una expansión isotérmica. Bien, ¿se acuerdan qué ecuación podían usar ustedes para gases ideales? Que la hemos remarcado y le hemos dicho, esta ecuación siempre se utiliza para gases ideales y siempre es este valor. ¿Se acuerdan? Hay una ecuación bien particular y bien importante, que es útil particularmente para los procesos isotérmicos también. P por B, NRT. Esa es la ecuación de gas ideal. Pero hay otra ecuación que les dijimos que se utilizaban también para los gases ideales, que me relacionaba el cambio de la energía interna, les digo más ahora, pero que solamente lo podíamos usar para gases ideales. Diferencial de U, correcto, igual a NCB diferencial de T. ¿Sí? Esa ecuación la podíamos utilizar siempre y cuando sea un gas ideal. ¿Bien? Bueno, acá yo escribí la ecuación por unidad de masa, pero si lo hacemos en valor total, acá tenemos que agregarle el número de moles, ¿sí? Lo voy a escribir de todos modos para que quede claro ahí. N se ve diferencial de T. Bueno, pero eso es igual a 0 en este caso. ¿Por qué es igual a 0 en este caso? Pues no hay cambio de temperatura. Correcto, porque la temperatura es constante. ¿Sí? Estamos hablando solamente de la etapa 3-4 en el cual el proceso es isotérmico. CP no, la ecuación es CB, diferencial de T. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, si yo sé que el diferencial de U es 0, si el diferencial de U es 0, entonces ¿cómo va a ser el diferencial de Q con respecto al diferencial de W? Si diferencial de U es 0. Iguales con diferentes signos. Correcto. Entonces, mediante el balance de energía, en esa parte, ¿sí? Yo puedo plantear que dW, es decir, el diferencial de trabajo va a ser igual a menos el diferencial de calor. O menos diferencial de trabajo igual a diferencial de calor, el signo menos en cualquier lado, no me importa. Eso me dice que numéricamente el trabajo va a ser igual, el valor del trabajo intercambiado, al calor, pero con signo distinto. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de calcular uno de ellos, ya tengo el otro. Bien, para el proceso isotérmico. Entonces, vamos a plantear la ecuación del trabajo, así lo calculamos, ¿sí? Esto surge a partir del cálculo simplemente de menos P diferencial de B. Lo hicimos en el práctico 6 para el proceso isotérmico. Del trabajo, ¿bien? Ya en su forma integrada. Por lo tanto, ahí está el valor del trabajo, en atmósfera litro también. Por lo tanto, el valor del calor va a ser ese mismo número, pero con signo cambiado. ¿Sí? No nos hace falta ir a la ecuación y ponerme a calcular. Simplemente conociendo el trabajo, ya puedo conocer el valor del calor intercambiado en el proceso isotérmico. Bien, ya tenemos para la etapa 3-4. ¿Sí? Vamos a la última etapa, el enfriamiento isobárico.
¿eh? Similar al caso del calentamiento isobárico que teníamos en la etapa 2-3. Bien, vamos a calcular el calor. Cp de la misma forma lo vamos a evaluar, ¿sí? Sigue siendo un gas ideal. Así que podemos calcular el calor intercambiado en la etapa 4.1. Bien. Y finalmente nos queda evaluar el trabajo de la etapa 4.1, como es un proceso isobárico también, es simplemente P diferencial de B, lo cual es igual en su forma integrada a P delta de B, como lo tienen ahí. Fíjense que en este caso, ¿cuál es el final en la etapa del enfriamiento isobárico? El proceso 4.1, ¿sí? El valor final es 1, y el inicial es 4. ¿Sí? Cuando nosotros expresamos esto como P delta de B, y cuando vamos a reemplazar, el delta de B es final menos inicial, es decir, 1 menos 4. ¿Sí? Porque en la etapa del enfriamiento isobárico el punto final viene a ser el punto 1, y el punto inicial del enfriamiento es el punto 4. ¿Sí? Por eso es que este delta de B me queda 1 final menos 4 inicial. ¿Sí? Bueno, lo calculamos y ahí está. Entonces tenemos de esta forma la evaluación de etapa por etapa de las interacciones de calor y trabajo. Después ustedes, de nuevo, como siempre les digo, revisen los cálculos, háganlos ustedes por sí solos los cálculos, chequeen las ecuaciones, ¿sí? Yo acá les estoy presentando porque estas son ecuaciones que no las estamos deduciendo ahora, que ya las hemos visto, pero probablemente no se las acuerden, entonces repasen estas ecuaciones, cómo salieron, el análisis que hicimos en cada caso para cada transformación termodinámica, ¿sí? Y después, bueno, verifiquen el cálculo de calor y trabajo. Fíjense que en cada uno de los casos fui obteniendo, según la etapa, valores ya sea positivos o negativos. Yo en ningún momento acá hice en el cálculo la suposición de si el calor sale o entra o el trabajo, no. Me regí exclusivamente por las ecuaciones y por el resultado que me dan las ecuaciones, ¿sí? Y en algunos casos me dio valores positivos, en otros casos valores negativos. Bueno. Acá simplemente tenemos un resumen de los valores obtenidos para cada caso. Bien. Fíjense qué pasa en la etapa de la compresión adiabática. Calor no hay. No hay calor intercambiado en la compresión adiabática. Trabajo. El trabajo en la compresión adiabática me dio un signo positivo. ¿Eso qué significa? Entra el ciclo. Entra al ciclo. ¿En qué etapa? En la 1-2. Bien, entonces si lo dibujamos, a ver, voy a cambiar el color porque blanco no se va a ver. Acá nos conviene en un color azul. Entonces, acá yo puedo simbolizar el trabajo 1-2. Bien. Vamos a la etapa 2-3. ¿Sí? Calentamiento isobárico. ¿El calor entra o sale? Entra. Bien. Calor 1-2. ¿Y está bien que entre calor? ¿Es razonable que entre calor? ¿Es coherente? ¿O no? Sí, Si profe. hay, profe, Sí. si hay una expansión y no entraría calor, habría una presión. Pero como la presión es constante, necesitamos calor para mantenerlo. Ok. Y además es un calentamiento. ¿Sí? Un calentamiento isobárico. Entonces, para calentar ese sistema necesariamente tengo que entregarle calor. Pero está bien el análisis de la presión también. Si yo tengo un sistema a presión constante y
Y si le agrego calor, ese sistema lo que probablemente haga es incrementar su volumen. ¿Sí? Manuel, es calor 2, 3. Ah, perdón. Gracias. Calor, yo me quedé en la etapa 1, 2. Calor 2, 3. Gracias, Cecilia. Bueno, y el trabajo en el calentamiento isobárico entra o sale. Sale. Bien, nos dio signo negativo. Sale trabajo del sistema, ¿sí? Ahora sí lo escribo bien, trabajo 2, 3. Etapa 3, 4, expansión isotérmica. El calor, ¿entra o sale? Calor entra, pero Bien, signo positivo del calor, entra. Calor 3, 4. ¿Y el trabajo? sale porque sigue habiendo una ecuación. Sale, ¿sí? Y además el signo del trabajo en este caso es negativo, así que W 3, 4 sale. Y finalmente la etapa 4, 1. Calor, ¿entra o sale? Sale. Bien. Sale del sistema, es un enfriamiento, ¿sí? Calor 4, 1. Y el trabajo de la etapa 4, 1. Entra. Entra, necesita trabajo para comprimir. Bien. 4, 1. ¿Sí? Es decir, en la zona de la expansión yo obtengo trabajo del sistema. ¿Sí? En la zona de la expansión obtengo trabajo, pero en toda la zona de la expansión, que es del punto 2, 3 y hasta el 4, fíjense que en esa parte se expande el gas, el volumen incrementa, le entrego calor. En la etapa de la compresión, yo para comprimir, claramente tengo que entregar trabajo, ¿sí? Y como hay un enfriamiento, el sistema libera calor. Y en la etapa de la diabática también estoy comprimiendo, ¿sí? Y entrego simplemente trabajo, y no hay intercambio de calor. Bueno, ¿cómo voy a hacer ahora, a partir de todo este análisis, el cálculo de la eficiencia, que es lo último que tenemos que calcular, que nos pide el problema? ¿Qué dijimos que teníamos que utilizar para el cálculo de la eficiencia? Ajá, todos los trabajos. Bien. El trabajo neto, ok. Y además, y el calor entregado. A ver, ahí hay una cuestión. ¿Tengo que considerar la sumatoria de todos los trabajos o solamente los trabajos que salen del sistema? Ujú. ¿Alguien más que confirme lo que dice Darío o que diga no, no es así? Es la sumatoria, pero Bien, es el trabajo neto, ¿sí? El trabajo neto del ciclo. Entonces yo tengo que considerar como trabajo neto tanto los que el ciclo, el trabajo que entrega, como los que recibe, digamos, ¿sí? Y a partir de ahí el neto. Y el calor es solamente el calor que se le entrega al ciclo, ¿sí? No el calor que el ciclo entrega, es el calor que el ciclo requiere para producir trabajo. ¿Bien? Entonces, tenemos que la eficiencia es el trabajo neto
sobre el calor de entrada, ¿sí? El calor que ingresa al ciclo. En este caso sería el calor 2,3 y 3,4, que son los que ingresan al ciclo, y bueno, la sumatoria de los trabajos para obtener el trabajo neto, ¿sí? Ahí está el calor de entrada, que dijimos que es el 2,3 y 3,4, que nos da ese valor, ¿sí? Fíjense que es la suma de los 1177 más los 601. Y el trabajo neto, que es la sumatoria de todos los trabajos, obviamente cada uno con su signo. Y eso nos da negativo, porque el trabajo neto termina siendo algo que el ciclo entrega, ¿sí? Si estamos hablando de una máquina térmica, el trabajo neto tiene que ser entregado por la máquina térmica, es decir, por el ciclo. Negativo 343. Bueno, calculamos el valor de la eficiencia en este caso, nos da que es 0,193, o lo que es lo mismo, un 19,3% de eficiencia, ¿sí? De esta máquina térmica. Bueno, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? De nuevo, son cálculos sencillos en cuanto a la matemática en sí, pero concepto de nuevo, ¿no? Bastante concepto y bastante relación e integración de los distintos temas que hemos venido viendo, ¿sí? Fíjense que acá estamos analizando por un lado las transformaciones termodinámicas en cada una de las etapas, pero esas transformaciones termodinámicas en sí hacen un ciclo, y un ciclo no es otra cosa que una máquina térmica en este caso, que lo utilizamos para obtener trabajo a partir de una cantidad de calor que tenemos que entregar al ciclo. Y con eso podemos calcular una eficiencia. Si este es un ciclo particular, puntual, con esas etapas, con esas características, pero podría ser un ciclo totalmente distinto, con transformaciones diferentes, pero el análisis sería similar. El análisis que en este caso se hace es evaluar las interacciones en cada una de las etapas. Y después el global, digamos, del ciclo, ¿sí? No hay que confundirse con el tema para el cálculo de la eficiencia con los calores, ¿no? A veces he visto que hacen lo mismo que para el trabajo con el calor, la sumatoria de todos los calores, y ahí, bueno, ahí ya hay una cuestión conceptual, de nuevo, ¿sí? Profe, Bueno, sí. en el caso que yo tenga un problema parecido, pero con otros valores, ¿sí? De calor, de trabajo, Ujú, ujú. la entrada y salida siempre va a coincidir con este ciclo, ¿no? Más allá de los cálculos numéricos, Si son las etapas las mismas, sí, claro. Ah, bien. pero si ya las etapas son diferentes, no necesariamente, ¿sí? Sí, gracias. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Supongamos que yo tuviese en lugar de ya es un ciclo distinto, ¿eh? Pero supongamos que yo en lugar de la isoterma tengo otra diabática. No tengo una isoterma. Ya es otro ciclo distinto, ¿sí? Ya no es parte del problema esto. Supongamos que yo tengo otra diabática acá. Y que el ciclo tiene ahora esta forma. 2 adiabáticas y 2 isobáricas. En la etapa de la diabática, ¿qué voy a tener? Una expansión adiabática. Correcto. Correcto. Solamente intercambio de trabajo, ya no calor, ¿sí? Es un ciclo distinto, con interacciones distintas, y por lo tanto ya no las mismas que en el ciclo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, así pueden cambiar las etapas. Sería una salida de trabajo, ¿no? Va a ser una salida de trabajo, es una expansión, va a ser una salida de trabajo, pero el enfoque del análisis de la etapa es distinto al que hemos visto recién, pero sí, va a ser una salida de trabajo. Y fíjense ustedes, si no me equivoco, en el práctico 2, ya hemos hecho una simple mención a un ciclo. Si ustedes van al práctico 2 y el problema 1, creo, ahí
hablábamos del trabajo en un ciclo. Y el trabajo en este diagrama PV no es otra cosa que el área encerrada en el ciclo, geométricamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza trabajo neto? En el cálculo de la eficiencia, yo necesito todo el trabajo que está involucrado en el ciclo. ¿Bien? Por eso es que esto es el trabajo neto. Yo no puedo dejar fuera algunas etapas y otras no. Porque en el ciclo, como ustedes ven, yo tengo momentos en donde el ciclo realiza trabajo y momentos en donde el ciclo necesita trabajo. Yo tengo que evaluar el global de todas esas entradas y salidas del caso del trabajo para obtener el trabajo neto. Yo de la máquina térmica lo que quiero es obtener trabajo, ¿sí? No evalúo cuánto trabajo le tuve que agregar a ese ciclo para que me dé una determinada cantidad. Ya lo considero como un todo, digamos, ¿no? Es decir, de todo el trabajo real que obtuve del ciclo, tengo que descontar el que necesito el ciclo para poder operar. ¿Mm? Por eso es que me queda como resultante una determinada cantidad que surge de la sumatoria. Dice, en el final el signo negativo lo agregó para que la eficiencia sea positiva. Lo que pasa es que normalmente la eficiencia se define así, para una máquina térmica, como menos el trabajo sobre el calor, que justamente ese signo menos es para que, sí, dé positiva. Pero así es como se define. Yo lo puedo trabajar de forma con valores absolutos y también vale, y ahí ya el signo no va. Bien, ¿algo más? Profe, Sí. no, yo le quería comentar que en el trabajo 1-2 lo calculé de otra manera, como el calor es 0, bueno, el trabajo era igual a la energía interna, NCB delta T, y bueno, me dio lo mismo. Perfecto, está muy bien. Porque seguimos hablando de un gas ideal, por lo tanto también puedo aplicar el CB diferencial de T. ¿Sí? Así que sí, tiene que dar lo mismo. Justamente en una transformación adiabática, el valor del trabajo coincide con el cambio de la energía interna. Es decir, que sí, yo puedo calcular el cambio de la energía interna, tengo el valor del trabajo. Así que sí, está muy bien, Sandra. Profe, Sí, este calor de entrada sería como cuando teníamos la fuente, sería el QC, ¿no? El QC de la fuente caliente. exactamente. Y, Y en el trabajo, perdón, el calor negativo sería el QF, ¿no? correcto. El calor El 4 4.1. vendría a ser el QF. Exactamente. Y es bueno ese enfoque porque cuando hablamos de máquinas térmicas, uno puede mirar las fuentes o puede mirar la máquina. En este caso, acá estamos mirando la máquina, estamos mirando el puntito, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que fuera del puntito están las fuentes. La fuente caliente, que en este caso no sabemos qué es lo que es, no nos importa tampoco, pero esa fuente caliente es la que entrega calor al ciclo para que funcione. Ese calor 2 y 3 y 3 y 4 de algún lado vienen, de una fuente. Y ese calor 4.1 a algún lado va, ¿sí? Va a una fuente. Y el trabajo resultante también a algún lado va, digamos, y va en este caso a la fuente de trabajo reversible. Es decir que acá nosotros lo que estamos mirando, estamos haciendo un zoom al puntito central que tenemos en las máquinas térmicas y viendo qué es lo que pasa ya en detalle, digamos, ¿no? Mediante el análisis de un ciclo. Por eso al principio decíamos, ¿qué es el ciclo? Es la máquina térmica o la máquina termodinámica, ¿sí? Según de la que esté hablando. En este caso, una máquina térmica porque obtengo trabajo. Pero acá ya nos metimos, ¿se acuerdan que la clase anterior, o en la anterior no me acuerdo, habíamos dicho, bueno, por ahora vamos a dejar ese puntito sin meternos en ver qué es lo que pasa? Bueno, acá sí ya nos estamos metiendo ahí y viendo en detalle qué es lo que pasa y cómo interviene el calor, cómo interviene el trabajo para producir, en este caso, el objetivo de la máquina térmica, ¿sí? Profe, otra consulta.
¿A qué se debe una eficiencia tan baja? Porque yo veo que el calor QC es 1778 y el QF es 1435, o sea, están cercanos, pero Correcto. sin embargo es una eficiencia muy baja. A ver, vos analizás el QC, me dijiste, ¿no? El 1700. Claro, comparándolo con el Q41, El el Q41. QF. Sí. Es que justamente esto, ¿qué me dice la eficiencia? La eficiencia me está diciendo que de todo el calor que recibió el ciclo, solo una pequeña parte de ese calor se convirtió en trabajo. Y el resto de todo ese calor se fue como calor a la fuente fría. Por eso es que en magnitud, la cantidad de calor que recibe el ciclo es similar a la cantidad de calor que expulsa el ciclo. Y solamente la diferencia entre esas dos es una pequeña fracción, en este caso, para este ciclo, que logró convertirse en trabajo. ¿Bien? En la medida que el calor de entrada sea más alejado en términos de valores al calor de salida, implica que el ciclo es más eficiente y por lo tanto mayor parte de ese calor que ingresó pude convertirlo en trabajo. Y el restante Bien. se transforma en calor. Ahí sí, la diferencia es muy poquito, o sea, serían 343 atmósferas por litro. Exactamente. Es muy poquito. Correcto. Ujú. Bien, gracias. Por eso es un ciclo de una eficiencia del orden del 20%, ¿sí? Y bueno, es así como funciona este ciclo y es esa eficiencia que yo obtendría para este ciclo. Gracias, profe. No, está bien. Es buena la pregunta. ¿Algo más antes de avanzar? Si no, avanzamos al otro problema que también tiene mucha relación con lo que estamos viendo acá. Bueno. Acá sí, los cálculos los voy a dejar para ustedes. En el anterior les quise presentar todos los cálculos para que puedan verificar después ustedes cuando lo vayan a hacer, cuando lo rehagan. Bueno, en este tenemos otro ciclo, ¿sí? En este caso un ciclo de Rankine, genérico de nuevo, ¿sí? Un ciclo de Rankine. En este caso, el ciclo de Rankine conviene dibujarlo en un diagrama TS, así como el que está acá. Pero eso no quita que yo pueda representar las distintas transformaciones también en un diagrama TS. El ciclo de Rankine, como es un ciclo productor de fuerza, pero lo hace en parte dentro de la zona de dos fases, ¿sí? Los ciclos de gas que se llaman productores de fuerza, que son el Otto y el diésel, normalmente, bueno, no normalmente, siempre lo hacen en una sola fase, ¿sí? En la fase gaseosa todo el tiempo, no hay transformaciones de fase. En cambio, en un ciclo de Rankine sí hay transformación de fase. Bien, en una zona trabajamos normalmente con agua en el ciclo de Rankine. En una zona del ciclo podemos tener líquido, en otra zona las dos fases, líquido y vapor, y en otra zona es vapor. ¿Sí? Esa es una de las diferencias entre estos ciclos. En este caso es un ciclo de vapor. Pero bueno, ustedes ya vieron en detalle la conformación de un ciclo de Rankine y las distintas etapas. En este caso tenemos un ciclo de Rankine y tenemos como datos simbolizados acá en este ciclo el calor de entrada, ¿sí? El QC, y el calor de salida, que sería el QF. Bien, esos son datos. Por otro lado, tenemos como dato también adicional la temperatura de la fuente caliente. En un ciclo de Rankine, la fuente caliente es la caldera, digamos, en la etapa de calentamiento hay una caldera. Esa es la fuente caliente del ciclo de Rankine. Y la fuente fría normalmente es el ambiente, ¿sí? La atmósfera, porque ahí es a donde al final termina liberándose el calor del ciclo. Bueno, tenemos como dato, les decía, la temperatura de la fuente caliente, que es constante, 2000 grados centígrados, y además el problema nos dice que
consideremos que el rendimiento máximo posible de obtener, en base a las condiciones, es de 87,11. ¿Sí? Con todos esos datos nosotros tenemos que calcular, por un lado, el rendimiento de este ciclo, la variación de entropía de la fuente caliente, la variación de entropía de la fuente fría y la pérdida de capacidad de trabajo. ¿Bien? Bueno, a ver qué se les ocurre. ¿Qué podemos hacer? Un análisis de cada etapa, como en el caso anterior. Para hacer un análisis de cada etapa, como el caso anterior, yo necesitaría la información primero de cada etapa, saber qué es cada etapa, que eso sí por ahí lo podríamos llegar a conocer, pero además necesitaría saber información puntual de cada uno de los puntos, ¿sí? Del punto 1, del punto 2, del punto 3, del punto 4 y tal vez de los puntos intermedios que no están marcados en este diagrama para poder hacer un análisis de calor y trabajo en cada una de las etapas. Y en este caso no tengo esa información. No tengo el nivel de detalle de cada una de las etapas como sí lo tenía en el problema anterior. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí Cristian dice balance de energía interna. Cristian, ¿a qué te referís con balance de energía interna? Viene por ahí, pero quiero que aclaremos ese punto. Y los demás, si viene por ese lado, si está bien, o qué otra opción podemos tener. Arranquemos intentando calcular el rendimiento, ¿sí? Del ciclo. Sí, profe, para saber el trabajo que realiza el ciclo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Un balance de energía en un sistema cerrado. Ajá, ¿y eso igual a qué va a ser? Yo lo voy a dibujar. El trabajo neto. ¿Qué tal si lo dibujamos así? Para relacionar, y esto lo hago para marcar lo que decía hace rato. Sí, yo para el cálculo de la eficiencia tengo que calcular de alguna forma el trabajo neto. Está bien. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Tal vez es más fácil si yo hago el diagrama clásico, ¿sí? De la máquina termodinámica en este caso y sus fuentes. ¿Sí? Esta es la fuente caliente, esta es la fuente fría y esta es la fuente de trabajo reversible. ¿Esto qué es? Una máquina térmica, ¿sí? El ciclo de Rankine es una máquina térmica y el ciclo, este que vemos acá arriba, está en este puntito. Entonces la fuente caliente le entrega calor al ciclo, el ciclo libera calor hacia la fuente fría y a partir del ciclo yo tengo que obtener trabajo. ¿Sí? Entonces yo podría representar acá QC, QF y W. ¿Cómo voy a calcular la eficiencia? ¿Cómo calcularía la eficiencia de este ciclo? Menos W sobre QC. Bien. Trabajo sobre calor entregado, en este caso QC. ¿Sí? Y para ello voy a utilizar el balance de energía, de la misma forma que hicimos en los análisis anteriores. ¿Sí? A eso me refería. Es el balance de energía, en este caso, para las fuentes. ¿Sí? W, trabajo neto, más QC más QF, igual a 0.
Y yo tengo de datos ya QC y QF. El problema me da cuánto vale QC y QF. Así que a partir de ahí yo puedo calcular cuánto vale el trabajo. Por lo tanto, con el trabajo puedo calcular cuánto vale la eficiencia. ¿Sí? Lo van a hacer ustedes después esos cálculos, ¿eh? Entonces, de esta manera podemos calcular el valor de la eficiencia. Con la primera ecuación, despejamos el valor del trabajo, ¿sí? Y acá calculamos el trabajo. Y a partir de ahí podemos calcular la eficiencia, porque el valor de QC ya lo conocemos. El valor del trabajo lo vamos a sacar de acá. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer entonces en el problema ahora? Ya tenemos la eficiencia. ¿Qué más nos pedía? Variación de entropía, profe. Ok, ¿cómo vamos a calcular la variación de entropía? Arranquemos primero en la fuente caliente. Variación de entropía de la fuente caliente. ¿Cómo la Variación de calculamos? entropía igual a variación calor sobre T, la temperatura. Diferencial de Q sobre TC, ¿bien? O ya en su forma integrada, Q sobre T. QC, ¿bien? Bueno, QC ya lo tenemos, ¿sí? Es dato. ¿Y T? Los 2000 grados centígrados, pero en Kelvin. Los 2000 grados de la fuente caliente, ¿sí? Acuérdense que la fuente caliente estaba a, ayúdame acá, decía 2000 centígrados, ¿no? ¿El Sí, problema? profe. Correcto, bueno, entonces acá, obviamente después ustedes lo convierten, 2000, ¿sí? Esta fuente está a 2000 grados centígrados. Entonces yo ya tengo el valor de QC, tengo el valor de la temperatura de la fuente caliente, puedo calcular el cambio de entropía de la fuente caliente. Bien. Y después, ¿qué más me pide? El cambio de entropía de la fuente fría, ¿correcto? Bueno, ¿cómo lo calcularíamos? Profe, disculpe, yo me voy a retirar. Hasta Ok, luego. no hay problema. Chao. Hasta luego. Profe, yo tengo una Sí. duda antes de pasar al C. En Ujú. el B, bueno, pregunta la variación de entropía en la fuente caliente. La fuente caliente dijo que sería la caldera, ¿no? Ujú. Y la caldera hace un recorrido de 2 a 3. Ahí me confundo, o sea, según el diagrama TS, la temperatura sería constante solamente adentro de la campana. Por Ujú. eso ahí le pregunto, ¿cómo sería ahí la temperatura? Buena pregunta. Eh, a ver, me gustaría escuchar alguna opinión de si alguno lo ve a eso o tiene la misma duda. Pero es buena pregunta. Lo que pregunta el compañero, si no interpreto mal, es, en este diagrama, la caldera está representada por toda esta zona de 2, que acá tenemos una temperatura que claramente aumenta, una zona en donde la temperatura es constante, que es en la región del cambio de fase, y nuevamente una zona en la etapa de sobrecalentamiento, que hay un cambio también en la temperatura, ¿sí? Y todo esto es la caldera. Bien, todo esto es la caldera. Entonces, ¿por qué acá en la temperatura constante, en la temperatura de fuente caliente, tomamos 2000? A ver si alguien puede dar alguna orientación o la respuesta a eso.
Suele surgir mucho esa duda, así que está muy bien que salga ahora. Por eso tienen que preguntar, ¿ves? Surgen cosas interesantes que después nosotros tomamos en el final y no las saben. A ver, ahí escribieron algo en el chat. Es una variable de estado. Puede ser que es la temperatura más alta del ciclo. Podría llegar a ser, pero no necesariamente. Porque está considerando el ciclo de Carnot para la eficiencia máxima. Todavía no hemos hablado de la eficiencia máxima. Ni tampoco hemos hecho alguna relación todavía con el ciclo de Carnot en este caso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Los dejó a todos pensando la pregunta del compañero. Que me parece muy bien. Cristian, ¿no? Fue quien preguntó. Sí, profe. Bueno, y a ver, ¿qué más? Los demás, ¿qué opinan? Porque bueno, ahí en la caldera el balance de energía quedaría QC igual a diferencia de entalpía, pero eso nomás puedo Ajá. analizar, pero la temperatura no, no sé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa es la duda. Pregunto. En la caldera. No. A ver. Acá. ¿Qué tengo yo circulando acá dentro del ciclo? ¿Agua? Bien. Bueno, Cuando el agua entra en la vapor. caldera. Está bien, pero es agua, ¿sí? Ujú. Cuando el agua entra en la caldera, estos valores de temperatura que yo leo acá, ¿de quién son? ¿Del agua? Correcto. Del agua. Es decir, del fluido de trabajo que yo tengo circulando en mi ciclo de Rankine, ¿sí? Y haciendo este ciclo. La temperatura, cuando yo evalúo la fuente caliente, tengo que mirar el fluido de trabajo que yo tengo circulando en el ciclo, ¿o qué es lo que tengo que mirar? Sería la temperatura de la caldera. Correcto. ¿Y cuánto es la temperatura de la caldera? 2000. Que Ok. siempre va a ser constante. Exactamente. O sea, yo analizo la variación del cambio de entropía de la fuente caliente. El fluido de trabajo tendrá la temperatura que pueda tener en función de la caldera que yo tenga, del área de transferencia, en fin, pero no necesariamente el fluido de trabajo va a alcanzar, de hecho nunca lo va a hacer en un ciclo de Rankine, el fluido de trabajo nunca va a alcanzar los 2000 grados, alcanzará como mucho 200 grados o tal vez un poquito más en función de la presión de trabajo de la caldera, pero no mucho más que eso. Pero eso no quita que mi caldera esté con una llama a 2000 grados o más. ¿Sí? El análisis del cambio de entropía en la fuente caliente lo hago en las condiciones de la fuente, que no son las mismas, o que no necesariamente son las mismas, que las condiciones del fluido de trabajo del ciclo. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, profe. Ahora ¿Los sí, demás? clarísimo. ¿Los Sí, demás? profe. Bueno, estuvo buena la pregunta, ¿no? Bien. Bueno, ya está. Análisis de la fuente caliente. Ahora el análisis de la fuente fría. ¿Cómo calculamos el cambio de entropía de la fuente fría? La variación de QF. Ujú.
¿Y? ¿Y la temperatura del ambiente? ¿Y cuál es la temperatura del ambiente? La clase pasada usamos 20 grados, profe. Ok, pero el problema me da una información con la cual yo no necesariamente voy a asumir, en este caso, un valor de temperatura ambiente. ¿Qué dato me da el problema que me permite evaluar la temperatura de la fuente fría? El rendimiento máximo, Ajá, ¿y que de qué sería forma con el...? Sí, decilo. perdón, sería el de Carnot. Ajá, Y si tengo bien. esa eficiencia de Carnot, puedo usar la 1 menos TF sobre TC, en ese caso, Bien, y obtener, por lo tanto, la TF. correcto, muy bien. Ese es el análisis. Yo, al tener la eficiencia del ciclo de Carnot, ¿sí?, que es la eficiencia máxima, y sabiendo que en el ciclo de Carnot yo tengo las temperaturas constantes, y conociendo ese valor yo puedo calcular conozco la temperatura de la fuente caliente, conozco el rendimiento de la eficiencia máxima y por lo tanto puedo calcular la temperatura de la fuente fría, ¿sí? De nuevo, estoy haciendo un análisis de las fuentes, ¿sí? O sea, estoy diciendo, si yo tuviese en este puntito, en lugar de un ciclo de Rankine como el que tengo, si yo tuviese un ciclo de Carnot, bueno, tengo la eficiencia de ese ciclo de Carnot, entonces digo cuál sería o cuál es entonces la temperatura de la fuente fría, que viene a ser la misma temperatura para el ciclo de Rankine, ¿sí? Yo no estoy cambiando la fuente, lo que estoy haciendo es una analogía con un ciclo distinto acá, ¿eh? En el caso de una máquina de Carnot. Me valgo de esa información para evaluar la temperatura de la fuente fría. ¿Correcto? Pero está muy bien lo que dijo su compañero. De esa manera lo hacemos. ¿Bien? Bueno. A ver, denme un segundo porque... Ahí está. Bueno, entonces calculamos mediante la eficiencia máxima, ¿sí? Yo acá le voy a agregar eso, para no confundir con el valor de eficiencia que tenemos ahí arriba, que es el valor de eficiencia que calculamos arriba, es el valor para el ciclo de Rankine, ¿sí? Pero este valor que calculamos acá sería el valor de la eficiencia del ciclo de Carnot. Bien, ahí le voy a poner una C que corresponde al ciclo de Carnot. Y a partir de ahí calculamos la temperatura de la fuente fría. Con la temperatura de la fuente fría ya puedo calcular el cambio de entropía de la fuente fría. Bueno, y finalmente, ¿qué me pide el problema? Como punto final, Pérdida de capacidad de trabajo, profe. ¿cómo calculamos la pérdida de capacidad de trabajo? ¿Se acuerdan? Lo vieron en la teoría, seguramente. Hay una ecuación. Hay dos formas, pero hay una ecuación particular que tiene un nombre que me permite calcular la pérdida de capacidad de trabajo. ¿De Guyen-Stodola puede ser, profe? Correcto. ¿Y cómo es esa ecuación? L igual a la temperatura de F por la variación de entropía total. Por la variación de entropía total, ¿sí? L, que está simbolizada como la pérdida de capacidad de trabajo, es igual a la temperatura. Normalmente se utiliza la temperatura más fría del sistema, en este caso la fuente fría, es decir, TF, ¿sí? Por el cambio de entropía total, es decir, este cambio de entropía que yo tengo acá, ¿sí? Esto es el cambio de entropía total, es decir, que tengo que sumar los cambios de entropía que obtuve, tanto para la fuente caliente como para la fuente fría. Yo les pregunto,
Para el ciclo de Carnot, si yo tuviese un ciclo de Carnot, ¿cuánto vale la pérdida de capacidad de trabajo? Cero. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque el ciclo de Carnot es el ciclo que tiene una eficiencia máxima. Ajá. O sea, es como la base, la referencia que se toma para... ¿Y por qué entonces la pérdida de capacidad de trabajo es cero? Porque la variación de entropía es cero. Correcto. La variación de entropía es cero, ¿sí? Si yo sumo la variación de entropía de la fuente caliente y de la fuente fría en un ciclo de Carnot, como es un ciclo reversible e ideal, me tiene que dar cero. Por lo tanto, la pérdida de capacidad de trabajo es cero. ¿Qué otra forma conocen de calcular la pérdida de capacidad de trabajo? Para una máquina térmica como la de este caso. Trabajo máximo menos el trabajo real. Bien. Trabajo máximo, ¿sí? Menos el trabajo real. Entonces, la pérdida de capacidad de trabajo no es otra cosa, como su nombre lo dice, es qué parte del trabajo máximo posible de obtener, y ese trabajo máximo posible de obtener hace referencia a un ciclo de Carnot, qué parte de ese trabajo máximo yo perdí. ¿Sí? ¿Qué parte no pude obtenerla debido a las ineficiencias propias de mi ciclo? Eso me indica la pérdida de capacidad de trabajo. Bien, entonces me da, mediante un número, una idea de cuán lejos o cuán cerca estoy del caso ideal, de un ciclo de Carnot, ¿sí? Me cuantifica en cuanto a trabajo. La eficiencia me da una idea en términos relativos, ¿sí? Pero la pérdida de capacidad de trabajo me da en términos absolutos, de alguna forma, y en términos de energía, cuánta energía yo no aproveché con respecto al caso ideal, que sería un ciclo de Carnot, ¿sí? Esa información, que es muy importante, que es muy útil, me da la pérdida de capacidad de trabajo. Y lo puedo calcular con la ecuación de Stodola, ¿sí? Que es la que tenemos ahí, o mediante la evaluación del trabajo máximo y del trabajo real. Bien. Bueno, de esta manera cerramos con el trabajo práctico número 9. Profe, yo le quería preguntar en B y en